Capítulo 12. El Ted se rompe. 1. La noche encontró a Jake Chambers sentado con desconsuelo a la entrada de la taberna del Trébol, al este de la calle principal de Pleasantville. Un equipo de robot de mantenimiento había retirado los cadáveres de los guardias y al menos eso les proporcionó cierto alivio. Acho se había quedado en el regazo del muchacho durante una hora o más. En circunstancias normales no se habría quedado tan cerca durante tanto tiempo, pero al parecer entendía que Jake lo necesitaba. En varias ocasiones Jake había llorado sobre el pelaje del Brambo. Durante casi todo ese interminable día, Jake había pensado en dos voces diferentes. Eso ya le había ocurrido antes, pero no le ocurría desde hacía años. No desde la vez en que, cuando era un niño muy pequeño, sospechó que pudo haber sufrido un ataque extraño que sus padres no llegaron a captar. «Eddie se está muriendo», decía la primera voz, la que solía asegurarle que había monstruos en el armario y que no tardarían en salir a comérselo y vivo. «Está en una habitación de Sala Corbett y Susana está con él, y él no calla, pero se está muriendo». «No», negaba la segunda voz, la que solía asegurarle, sin energía, que los monstruos no existían. «No, eso no puede ser. Eddie es Eddie. Además es K-Ted. Podría morir cuando lleguemos a la Torre Oscura. Podríamos morir todos cuando lleguemos, pero ahora no, aquí no. Eso es una locura». «Eddie se está muriendo», replicaba la segunda voz. Era implacable. «Tiene un agujero en la cabeza, en el que prácticamente se puede meter el puño y se está muriendo». La segunda voz se limitaba a negar todo eso, cada vez con menos firmeza. Ni siquiera la idea de que probablemente habían salvado el haz, Shemi, desde luego, no tenía ninguna duda, había cruzado de un lado a otro el campus, sumido en un espeluznante silencio, gritando la buena nueva. «El haz dice que todo puede salir bien. El haz dice gracias», a todo pulmón. Consiguió que Jay se sintiera mejor. La pérdida de Eddie era un precio demasiado alto incluso para un resultado así, y la ruptura del Ted era un precio incluso más elevado. Cada vez que Jake pensaba en ello, le entraban ganas de vomitar y elevaba sus oraciones silenciosas a Dios, a Gan, a Jesús hombre, a cualquiera de ellos o a todos a la vez, para que obraran un milagro y salvaran la vida a Eddie. Incluso rezó al escritor: «Salva la vida de mi amigo y nosotros te la salvaremos a ti», le rezó a Stephen King, un hombre a quien jamás había visto. «Sálvale la vida a Eddie y no dejaremos que esa furgoneta te atropelle, te lo juro». Luego volvió a pensar en Susana, gritando el nombre de Eddie, intentando darle la vuelta, y en Roland abrazándola y diciendo: «No debes hacer eso, Susana, no debes molestarlo», y en cómo ella se había enfrentado a Roland, con el rostro desencajado, con el rostro cambiante al tiempo que distintas personalidades lo habitaran duramente un par de segundos para desaparecer luego. «Tengo que ayudarlo», gritó gimoteando con la voz de la Susana que Jay conocía, y luego con otra voz más dura gritó: «Suéltame, joputa, déjame que le haga mi vudú, mi vomidiva. Se va a poner derechito y empezará a menearse, ya verá, fijo». Y pensó en Rola, sujetándola mientras ocurría todo eso, sujetándola y acunándola, mientras Eddie yacía en el asfalto, no muerto. Casi habría sido mejor que estuviera muerto, aunque el hecho de que estuviera muerto supusiese poner fin a la posibilidad de hablar de milagros, el fin de la esperanza. Pero Jake vio que retorcía los dedos llenos de tierra y escuchó cómo mascullaba palabras sin sentido, como si hablase en sueños. Entonces había llegado Ted y Dinky justo detrás, y 2 o 3 de los disgregadores que les iban a la zaga con ciertas vacilaciones.
Ted se había arrodillado junto a la mujer que se agitaba y gritaba, y le había hecho un gesto a Dinky para que se arrodillase al otro lado. Ted le había cogido una mano a la mujer y había indicado a Dinky que le cogiera la otra, y algo había manado de ellos, algo intenso y tranquilizador. No estaba dirigido a Jake, no, en absoluto, pero de todas formas él también lo captó, y notó que el corazón que se le salía del pecho se le calmaba. Miró a la cara a Ted Brautigan y vio que los ojos le estaban haciendo esa cosa rara. Las pupilas se dilataban y se contraían, se dilataban y se contraían. Los gritos de Susana se entrecortaron y disminuyeron hasta convertirse en gemidos de dolor. Miró a Eddie y al agacharse se le habían derramado unas lágrimas de los ojos sobre la espalda de la camisa de Eddie, lágrimas que dejaron unas manchas oscuras como gotas de lluvia. Entonces apareció Shimmy por uno de los callejones, gritando jubilosos hosanas a quien quisiera escucharlo. El Ad dice que no es demasiado tarde. El Ad dice que justo a tiempo. El Ad dice gracias y que debemos dejar que sane. Y saltaba como un loco sobre una pierna, aunque ninguno de ellos pensó en todo eso y ni siquiera se dieron cuenta. Dinky dijo algo entre dientes a la creciente multitud de disgregadores que estaban mirando al pistolero herido de muerte, y varios de ellos fueron hasta donde estaba Shemmy y lo hicieron callar. Las alarmas de la zona principal del de Bartois seguían sonando, pero en realidad los camiones cisterna de seguimiento estaban consiguiendo controlar los 3 incendios más graves, el de la Casa Damley, Casa del Encargado y Sala Federal. Lo que Jake recordó a continuación fue a Ted, que con los dedos, unos dedos increíblemente delicados, le apartó el pelo de la nuca a Eddie y dejó al descubierto el orificio relleno de gelatinosa sangre ennegrecida. Había unas partículas blancas en su interior. Jake había preferido pensar que se trataba de fragmentos óseos. Mejor eso que no pensar que podían ser partículas de su cerebro. Al ver aquella terrible herida en la cabeza, Susana se levantó de un salto y empezó a gritar de nuevo. Empezó a convulsionarse. Ted y Dinky, que estaba más blanco que la cera, intercambiaron una mirada, apretaron más las manos y una vez más enviaron el paz, tranquilidad, silencio, espera, calma, tranquilidad, paz, mensaje relajante que eran tanto colores desde una pátina de refrescante azul a las tranquilizadoras cenizas del gris, como palabras. Roland, mientras tanto, la aguantaba por los hombros. ¿Se puede hacer algo por él?, le preguntó Roland a Ted. ¿Alguna cosa? Podemos hacer que se sienta bien, respondió Ted. Al menos eso es lo que podemos hacer nosotros. Entonces señaló hacia el de bar. ¿No os queda un trabajo que realizar allí, Roland? Durante un instante, Roland no pareció entenderlo. Entonces miró los cuerpos de los guardias caídos y lo entendió. Sí, respondió. Supongo que sí. Jake, ¿puedes ayudarme? Si los que quedan encontrasen a un líder y se reagruparan, eso no nos iría nada bien. ¿Qué pasa con Susana?, preguntó Jake. Susana nos va a ayudar a encontrar un lugar para que su marido pueda estar tranquilo y morir en paz, si es posible, dijo Ted Brautigan. ¿Verdad que sí, querida mía? Susana lo miró con una expresión que no era exactamente ausente. La comprensión y la súplica de esa mirada se clavaron a Jake en el corazón como la punta de un carámbano de hielo. ¿Tiene que morir?, le había preguntado. Ted se había llevado la mano de Susana a los labios y se la había besado. Sí, afirmó, él tiene que morir y tú tienes que soportarlo. Entonces tienes que hacer algo por mí, dijo Susana, y le acarició la mejilla a Ted con los dedos. A Jake esos dedos le parecieron fríos, fríos de verdad. ¿Qué, querida? Haré lo que pueda. Le cogió todos los dedos y los envolvió. Paz, tranquilidad, silencio. Espera, calma, despacio, paz. Con la mano.
Deja de hacer lo que estás haciendo, a menos que yo te diga lo contrario, le dijo Susana. Ted la miró, sorprendido. Luego miró a Dinky, quien se limitó a encogerse de hombros. Luego volvió a mirar a Susana. No debes utilizar tu pensamiento positivo para robarme la amargura, le dijo Susana, porque voy a abrir la boca y me la voy a beber hasta los pozos, hasta la última gota. Durante un instante, Ted no pudo más que quedarse cabizbajo y con el ceño fruncido. A continuación alzó la vista y dedicó a Susana la sonrisa más dulce que Jake había visto jamás. «Sea, señora», le respondió, «haremos lo que pides, pero si nos necesitas, cuando nos necesites, os llamaré», dijo Susana, y una vez más cayó de rodillas junto al hombre que susurraba y yacía en el asfalto. 2. Cuando Roland y Jake se aproximaron al callejón que los conduciría de vuelta al centro del de Bartois, donde olvidarían el duelo por su amigo caído al ocuparse de cualquiera que todavía pudiera presentarles batalla, Shemi se acercó y tiró de la manga a Roland. «El haz dice gracias». El que era Will Dearborn se le había quedado la voz ronca de tanto gritar y hablar en un hosco graznido. «El haz dice que todavía todo puede salir bien, como si empezase de cero, y mejor». «Eso está bien», comentó Roland, y Jake supuso que sí estaba bien. Sin embargo, no se había producido un verdadero júbilo. Jake seguía pensando en el agujero que había dejado al descubierto los dedicados dedos de Ted Brautigan, ese agujero lleno de gelatina rosa. Roland le puso un brazo en los hombros a Shemi, le dio un apretón y un beso. Shemi sonrió, encantado. «Iré contigo, Roland. ¿Me dejas, porfa?» «Esta vez no», respondió Roland. «¿Por qué lloras?», preguntó Shemi. Jake vio que la felicidad desaparecía del rostro de Shemi y era sustituido por la preocupación. Mientras tanto, más disgregadores regresaban a la calle principal, arremolinándose en grupitos. Jake había visto consternación en las expresiones que dirigían hacia el pistolero y cierta curiosidad atolondrada, y en algunos casos un disgusto manifiesto. Odio, más bien. No había visto gratitud ni una pizca de gratitud y por ese motivo los había odiado. «Mi amigo está herido», le dijo Roland. «Lloro por él, Shemi, y por su mujer que es mi amiga. ¿Puedes ir con Ted y Dinky y ayudarlos a tranquilizarla si pide que la tranquilicen? Si tú quieres, sea. Por ti lo que sea. Gracias, Sai, hijo de Stanley, y ayúdales si trasladan a mi amigo». «Tu amigo es Eddie, el que está herido y en el suelo». «Sea, se llama Eddie, dices verdad. ¿Ayudarás a Eddie?» «Sea. Y hay otra cosa». «Sea», preguntó Shemi. Luego fue como si recordase algo. «Sea, ayudaros a marchar, a viajar lejos, a ti y a tus amigos. Me lo ha dicho Ted. Haz un agujero, me ha dicho, como el que hiciste para mí, solo que a él volvieron a traerlo. Los malos. A vosotros no os volverán a traer. Los malos ya no están. El haz está tranquilo». Shemi soltó una risotada que fue una discordancia para el oído entristecido de Jake. Tal vez para el oído de Roland también lo fuera, porque su sonrisa era tensa. «Cuando llegue el momento, Shemi, aunque me parece que Susana se quedará y esperará a que volvamos». «Sí, si es que volvemos», pensó Jake. «Pero tengo otro trabajito que a lo mejor tú puedes hacer. No consiste en ayudar a alguien a viajar a ese otro mundo, pero es algo parecido. Se lo contaré a Ted y a Dinky, te lo contaré a ti en cuanto Eddie descanse en paz. ¿Me escucharás?» «Sea, y ayudaré, si puedo». Roland le dio una palmadita en la espalda. «Bien». En ese momento Jake y el pistolero avanzaron en la dirección que podría haber sido el norte, para finalizar lo que habían empezado. 3. Se cepillaron a los otros 14 guardias en las 3 horas siguientes, la mayoría de ellos Roland sorprendió a Jake
un poco, al matar solo a 2 que le dispararon desde detrás del camión de bomberos, que se había empotrado y tenía una rueda metida en la trampilla de entrada del sótano. A los demás guardias los desarmó y los dejó escapar, con la advertencia de que dispararía sin dudarlo a cualquier guardia del de Bartois que siguiera en el complejo cuando sonara la sirena del cambio de turno de última hora de la tarde. «¿Pero a dónde iremos?», preguntó un taín con cabeza de gallo níveo plumaje, coronada con una roja y blanda cresta. A Jake le recordó al gallo Claudio de los dibujos animados. Roland sacudió la cabeza. «Me importa un bledo dónde acabéis», respondió. «Mientras no estéis aquí cuando suene la siguiente sirena, os consta. Aquí os dedicabais a los trabajos del infierno, pero el infierno ha cerrado sus puertas, y yo me encargaré personalmente de que no vuelvan a abrirse nunca más». «¿A qué te refieres?», preguntó el taín con cabeza de gallo, casi con timidez. Pero Roland no respondió. Se había limitado a decirle a la criatura que pasara el mensaje a todos los que se encontrara. La mayoría de los taín y cantuá abandonó algún siento en parejas o tríos. Salían sin replicar y echando nerviosas miradas hacia atrás cada 2 pasos. Jake pensó que tenían motivos para estar asustados, porque el rostro de Sudin ese día había quedado abstraído en el pensamiento y sobrecogido por la tristeza. Eddie Dean yacía en su lecho mortuorio y Roland de Gilead no soportaría que lo contrariasen. «¿Qué vas a hacer con este sitio?», preguntó Jake cuando sonó la sirena de la tarde. Se estaban abriendo camino a través de la farfolla humeante de casa Danley, donde los robots bombero habían puesto carteles casi cada 6 metros que decían «Zona restringida, próxima investigación del departamento de bomberos», en dirección a donde se encontraba Eddie. Roland se limitó a sacudir la cabeza, pero no respondió a la pregunta. En el bulevar, Jake divisó a 6 disgregadores que formaban un círculo, cogidos de las manos. Parecían unos tíos haciendo espiritismo. Shemi estaba allí y Ted y Danny Rostov. También había una mujer joven, una mayor, y un hombre corpulento con aspecto de banquero. Más allá, tendidos con los pies asomando por debajo de las mantas, había una hilera de casi 50 guardias que habían muerto durante la rápida acción. «¿Sabes qué están haciendo?», preguntó Jake, refiriéndose a las dientes del espiritismo. «Los que tenían detrás acaban de morir y de ahora en adelante no iban a hacer otra cosa». Roland echó un rápido vistazo al círculo de disgregadores. «Sí». «¿Qué es?». «Ahora no», respondió el pistolero. «Ahora vamos a presentar nuestros respetos a Eddie. Vas a necesitar toda la serenidad que puedas reunir y eso requiere que pongas la mente en blanco». «A ver, Roland, querido amigo del alma, a estas alturas del partido llevamos 7 libros. Con estos 7 libros, con vosotros, aunque seáis de ficción, seres de ficción, os tenemos cogido cariño. Yo misma os tengo mucho cariño. Y aunque sé que es una novela, que son, repito, sois personas ficticias, a mí me ha dolido la muerte de Eddie. Me ha dolido. Es muy fácil decir, Roland, ay, tienes que tener serenidad y aguantar el tipo, pero cuando duele algo y ya está. Sigo con el libro. 4.
En ese momento, sentado con Acho a la entrada de la taberna del Trébol, con las jarras de cerveza de neón y la máquina de discos apagadas, Jay pensaba en cuánta razón había tenido Roland y en lo agradecido que se había sentido él cuando, tras unos 45 minutos más o menos, el pistolero lo había mirado, había captado su hondo pesar y lo había excusado para que saliera de la sala donde Eddie sobrevivía, desprendiéndose de su vitalidad palmo a palmo, dejando la huella de su vitalidad excepcional en cada minuto postrero de su vida. La fiesta de recogida de basuras que Ted Brautigan había organizado había llevado al joven pistolero a Sala Corbett, donde estaba tendido en la espantosa suite del supervisor. En la primera estaba sentado en la primera planta. Los portadores de basuras se quedaron en el patio de los dormitorios y a medida que se acababa la tarde, los demás disgregadores se fueron uniendo a ellos. Cuando llegaron Roland y Jake, una rechoncha mujer pelirroja se interpuso en el camino de Roland. «Señora, yo no haría eso», había pensado Jake. «Esta tarde no». Pese a los bocinazos del arma y las excursiones del día, esa mujer, que a Jake se le antojó parecida a la presidenta vitalicia del club de jardinería de su madre, había encontrado tiempo para ponerse una capa bastante gruesa de maquillaje, polvos de talco, colorete y un pintalabios tan rojo como la carrocería del camión de bomberos del Debar. Se presentó con el nombre de Grace Rumbelow, antes Aldershot, Hampshire, Inglaterra, y exigió saber qué iba a ocurrir a continuación. ¿Dónde irían? ¿Qué harían? ¿Quién se encargaría de ellos? En otras palabras, la misma pregunta que habían hecho los Time con Cabeza de Gallo. «Puesto que ya se han encargado de nosotros», dijo Grace Rumbelow, con tono categórico. A Jake le había fascinado el uso del verbo encargarse para jugar con el doble sentido, y nosotros no estamos en disposición, al menos de momento, de cuidarnos solos. Se alzaron murmullos de afirmación. Roland miró a la señora de arriba abajo. Algo en el rostro de Roland la privó de su comedida indignación. «Apártese de mi camino», gritó el pistolero. «O la derribo». El rostro empolvado se le quedó blanco e hizo lo que ordenaron sin chistar. Un traqueteo como de trinos se escuchó cuando Roland y Jake entraban en Sala Corbett, pero no empezó hasta que el pistolero había desaparecido de vista y ya no había que temer convertirse en el blanco de su inquietante mirada de ojos azules. A Jake los disgregadores le recordaban a algunos compañeros de la Piper, tontorrones de la clase que soltaban perlas como «este examen es una mierda» o «bésame el culo», pero solo cuando había salido el profesor. El vestíbulo de la primera planta de Corbett relucía con los fluorescentes y olía muy fuerte al humo de Casa Damley y Sala Federal. Dinky Eshow se había sentado en una silla plegable a la derecha de la puerta que tenía el cartel «Suite del supervisor». Estaba fumando un cigarrillo. Levantó la mirada cuando Roland y Jake se aproximaban. Acho iba trotando en su posición de costumbre, pisándole los talones a Jake. «¿Cómo está?», preguntó Roland. «Muriendo, tío», respondió Dinky y se encogió de hombros. «¿Y Susana?». «Fuerte. En cuanto él se vaya...». Dinky volvió a encogerse de hombros, como diciendo que de una forma u otra se iría. Roland tocó con delicadeza la puerta. «¿Quién es?», preguntó Susana con la voz apagada. «Roland y Jake», contestó el pistolero. «¿Nos dejas entrar?». La pregunta se topó con lo que a Jake le pareció una pausa inusualmente larga. No obstante, Roland no pareció sorprenderse, y en realidad Dinky tampoco. Al final Susana dijo: «Entrad». Así lo hicieron. 5.
Sentado con Nacho en la relajante oscuridad, mientras esperaba la llamada de Roland, Jake pensaba en la escena de la que había sido testigo en la habitación oscurecida. En eso y en los interminables 3/4 de hora hasta que Roland se había dado cuenta de lo incómodo que estaba y lo había dejado marchar, diciéndole que lo llamaría cuando llegase la hora. Jake había visto mucha muerte desde que lo habían traído a Mundo Medio. La había dado. Incluso la había experimentado, aunque recordaba muy poco de aquel episodio. Pero esta era la muerte de un compañero de K, y lo que había ocurrido en la suite del supervisor parecía ilógico e interminable. Jake deseó con todo su corazón haberse quedado fuera con Dinky. No quería recordar de esa forma a su amigo, chistoso y en ocasiones de genio apasionado. Para empezar, Eddie tenía un aspecto peor que frágil, allí tumbado en la cama del supervisor, mientras Susana le cogía la mano. Parecía viejo y estúpido. Jake detestó que se le ocurriera eso. Tal vez la palabra exacta era senil. Se le había hundido la boca por las comisuras y eso le marcaba unos profundos hoyuelos. Susana le había limpiado la cara, pero la barba que le había salido le daba un aspecto sucio de todos modos. Tenía unas profundas ojeras violetas, como si ese cabrón de Prentice le hubiera dado una paliza antes de dispararle. Tenía los ojos cerrados, pero las órbitas daban vueltas casi sin descanso bajo el delgado velo de sus párpados, como si Eddie estuviera soñando. Y hablaba. Era una corriente constante y susurrante de palabras. Jake logró entender algunas de esas cosas que dijo y otras no. Algunas de ellas tenían un mínimo sentido, pero la mayoría era la que su amigo Benny habría llamado Kikome. Enormes tonterías. De vez en cuando Susana mojaba un paño en la palangana que estaba en la mesilla de noche, lo estrujaba y le mojaba la frente y los labios resecos a su marido. En un momento Roland se levantó, cogió la palangana, la vació en el baño, volvió a llenarla y se la llevó de vuelta a Susana. Ella se la agradeció en voz baja y con un tono absolutamente agradable. Un poco después, Jake había cambiado el agua y ella se lo agradeció de la misma forma, como si ni siquiera supiera que estaban allí. Iremos por ella, le había dicho Roland a Jake, porque más tarde recordará quién estaba allí y se sentirá agradecida. Pero, ¿de verdad sería así? Eso era lo que Jake se preguntaba ahora, en la oscuridad de la entrada de la taberna del Trébol. ¿De verdad se sentiría agradecida? Era culpa de Roland que Eddie Dean yaciera en su lecho de muerte a la sazón de 26 años, ¿no? Por otro lado, de no haber sido por Roland, ella jamás habría conocido a Eddie. Era todo demasiado confuso, como la idea de múltiples mundos con una Nueva York en todos ellos. A Jake lo provocaba jaqueca. Tumbado allí, en su lecho de muerte, Eddie le había preguntado a su hermano Henry por qué nunca se acordaba de bloquear. Al contrario, le había preguntado a Jack Andolini quién lo había parido tan feo. Había gritado, «Cuidado, Roland, George el narigudo ha vuelto, y Sus, si puedes contarle el de Dorothy y el hombre de hojalata, yo le contaré todo lo demás». Y algo que le había helado el corazón a Jake. «Yo no apunto con la mano. Aquel que apunta con la mano ha olvidado el rostro de su padre». Tras esa última frase, Roland había cogido la mano de Eddie en la penumbra, pues ya se proyectaba en las sombras y se la había apretado. «Sea, Eddie, dices verdad. Puedes abrir los ojos y contemplar mi rostro, querido». Pero Eddie no había abierto los ojos. En lugar de abrirlos, lo que heló todavía con más intensidad el corazón a Jake, el joven que ahora llevaba una venda inútil en la cabeza, había murmurado: «Todo se olvida en las salas pétreas de los muertos. Estas son las salas de la ruina, donde hilan las arañas y los grandes circuitos enmudecen, uno a uno».
Después de aquello no dijo nada inteligible durante un rato, solo murmullos incesantes. Jake había rellenado la palangana de agua y cuando había regresado, Roland se fijó en su rostro pálido y le dijo que podía marcharse. Pero, venga, vete, cielito, dijo Susana, pero ándate con cuidado. Podría quedar alguno por ahí fuera, buscando venganza. Pero ¿cómo voy a...? Te llamaré cuando llegue la hora, dijo Roland, y le dio un golpecito en la sien con uno de los dedos que le quedaban en la mano derecha. Me escucharás. Jake había deseado besar a Eddie antes de irse, pero tenía miedo, no de que le contagiara la muerte, como un resfriado. No era tan tonto, sino de que el simple hecho de tocarle los labios pudiera empujar a Eddie hacia el claro al final de la senda, y entonces Susana podría culparlo. 6. Afuera, en el pasillo, Dinky le preguntó qué tal iba. Realmente mal, dijo Jake. ¿Tienes otro cigarrillo? Dinky enarcó las cejas, pero dio de fumar a Jake. El muchacho le dio unos golpecitos al cigarrillo con el pulgar, como había visto hacer al pistolero con sus cigarros de liar. Luego aceptó el fuego e inspiró profundamente. El humo todavía le quemaba, pero no con tanta aspereza como la primera vez. Solo sintió un leve vahío y no tosió. Muy pronto será como si hubiera fumado siempre, pensó. Si es que alguna vez consigo volver a Nueva York, a lo mejor puedo trabajar en la cadena o en el departamento de mi padre. Ya me estoy volviendo un experto en lo de matar. Levantó el cigarrillo a la altura de los ojos. Era un pequeño misil blanco con humo que le salía de la parte de arriba en lugar de salir por la parte de abajo. La palabra Camel estaba escrita justo debajo del filtro. Solía decir que nunca haría esto, le contó Jake a Dinky, en toda mi vida, y aquí estoy con uno en la mano, se rió. Era una risa amarga, una risa adulta, y al oírla salir de su boca se estremeció. Yo trabajaba para un tipo antes de llegar aquí, dijo Dinky. Se llamaba señor Shapton. Solía decirme que nunca es la palabra que Dios escucha cuando necesita reír con ganas. Jake no respondió. Estaba pensando en lo que había dicho Eddie sobre las salas de la ruina. Jake había seguido a Mia a una sala como esa. Hacía tiempo y en su sueño. Ahora Mia estaba muerta, Callahan estaba muerto y Eddie se estaba muriendo. Pensó en todos los cuerpos tumbados allí, bajo las sábanas blancas, mientras los truenos rugían como huesos que rodaban en la distancia. Pensó en el hombre que había disparado a Eddie y lo vio cayendo de golpe hacia el lado izquierdo cuando la bala de Roland lo había batido. Intentó recordar la fiesta de bienvenida que les organizaron en Calabrin Sturgis, la música y el baile y las antorchas de colores, pero lo único que vio con claridad fue la muerte de Benny Slitman, otro amigo. Esa noche el mundo parecía hecho de muerte. Él mismo había muerto y había vuelto a Mundo Medio y vuelto a Roland. Toda la tarde había intentado creer que lo mismo podría ocurrirle a Eddie, pero sabía de alguna forma que eso no ocurriría. La parte de Jake en el cuento no había terminado, la de Eddie sí. Jake habría dado 20 años de su vida, 30 con tal de no pensar así, pero así pensaba. Supuso que en cierto modo había hurgado en su mente. Las salas de la ruina, donde hilan las arañas, y los grandes circuitos enmudecen, uno a uno. Jake conocía a una araña. ¿El hijo de Mia había estado mirando todo aquello? ¿Pasándolo bien? ¿Puede que animando a un equipo o al otro, como un puto fan de Yankees en las tribunas descubiertas? Sí, lo había hecho. Sé que lo había hecho. Siento su presencia. ¿Estás bien, chavalín?, preguntó Dinky. No, respondió Jake, no estoy bien. Y Dinky asintió en silencio como si esa hubiera sido una respuesta perfectamente razonable. Bueno, pensó Jake, seguramente se lo esperaba. Al fin y al cabo, es un telépata.
Como para subrayar ese pensamiento, Dinky le había preguntado quién era Mordred. «No te gustará saberlo», había dicho Jake. «Créeme». Jake aplastó el cigarrillo a medio fumar. «Todo el cáncer de pulmón está justo aquí, en la última mitad», solía decir su padre con tono de absoluta certeza, señalando uno de sus propios cigarrillos sin filtro como un vendedor de la tienda, y salió de Sala Corber. Salió por la puerta trasera, con la esperanza de evitar el puñado de ansiosos disgregadores a la espera, y lo había conseguido. Ahora estaba en Pleasantville, sentado en el bordillo de la acera como los sin techo que se veían en Nueva York, esperando a que lo llamasen, esperando el final. Pensó en entrar a la taberna, quizá pedirse una cerveza. Estaba claro que si era lo suficientemente mayor como para fumar, lo era para beberse una birra, para ver si la máquina de discos funcionaba sin monedas. Estaba seguro de que el Bullsiento había sido lo que su padre afirmaba que sería Estados Unidos con el tiempo, una sociedad sin dinero en efectivo, y que la vieja Shiver estaría amañada para que bastase con apretar los botones para sonar la música. Y estaba seguro de que la etiqueta donde estaba el nombre de la canción que estaría junto al número 19 sería una canción de Elton John. Se puso de pie y entonces se produjo la llamada. Él no fue el único en escucharla. Acho dejó escapar un breve y doliente chirrido. Roland podría haber estado junto a ellos. «A mí, Jake, y deprisa. Se está yendo». 7. Jake regresó a toda prisa por uno de los callejones. Rodeó casa del encargado, que todavía seguía en llamas. Tasa, el criado, que o bien había ignorado la orden de Roland de salir de allí, o bien no había sido informado de la misma, estaba sentado en silencio, un poco encorvado, con una falda escocesa y una sudadera, con la cabeza entre las manos, y empezó a correr boulevard arriba, al tiempo que echaba una rápida y preocupada mirada a la larga hilera de cadáveres. El pequeño círculo de videntes que había visto antes ya no estaba. «No voy a llorar», se prometió a sí mismo con una mueca de dolor. «Si soy lo bastante mayor como para fumar y pensar en tomarme una cerveza, soy lo bastante mayor como para controlar mis estúpidos ojos. No voy a llorar». Sin embargo, sabía casi con total seguridad que iba a llorar. 8. Shemmy y Ted se habían reunido con Dinky en la puerta de la suite del supervisor. Dinky le había cedido su asiento a Shemmy. Ted parecía cansado, pero Jake consideró que Shemmy estaba hecho una verdadera mierda. Volvía a tener los ojos inyectados en sangre, una costra de mocos ensangrentados en torno a la nariz y en la oreja, y las mejillas plomizas. Se había quitado los mocasines y estaba masajeándose un pie como si le doliera. Sin embargo, no cabía duda de que se sentía feliz, puede que exaltado incluso. «El haz dice que todo puede salir bien todavía, joven Jake», dijo Shemmy. «El haz dice que todavía no es demasiado tarde. El haz dice que gracias». «Eso está bien», respondió Jake, mientras cogía el pomo de la puerta. Apenas escuchó lo que decía Shemmy. Estaba concentrándose. «No voy a llorar». Y ponérselo a ella más difícil. Y en controlar sus emociones en cuanto estuviera dentro. Luego Shemmy había dicho algo que le devolvió a la realidad de golpe. «Ni tampoco es demasiado tarde en el mundo real», dijo Shemmy. «Lo sabemos, lo hemos visto la señal que se mueve. ¿A que sí, Ted?» «Pues claro que la hemos visto». Ted tenía una lata de Nozala en el regazo. En ese momento la levantó para dar un junio de 1999, el día que te interesa. Todavía tendrás tiempo, pero el margen empieza a ser demasiado pequeño. «Se lo diré», respondió Jake. «Y recuérdale que por allí, a veces, el tiempo se desliza, resbala como un cambio de marchas viejo. Eso puede seguir
ocurriendo durante bastante tiempo, al margen de la recuperación de Ladd. Y en cuanto el 19 haya pasado, puede que no vuelva nunca, dijo Jay. Aquí no, lo sabemos. Abrió la puerta y penetró en la oscuridad de la suite del supervisor.